Gracias por estar con nosotros, Isabel Revuelta. Decíamos, hoy, digamos, se celebra, se conmemora, podremos empezar por ahí, la independencia. En serio sí somos independientes. Es 15 de septiembre, 16 de septiembre. ¿Qué? No, obviamente hoy es 16. Obviamente se festeja, se celebra y se conmemora, claro, algunos hechos que la verdad no son tan lindos de esta gesta independentista, y sobre todo hay que meternos a estudiarlo. Quitémonos esa idea de que la historia es aburrida. A ver, si la historia para ti es aburrida es porque te la contaron mal. Exacto, la manera en que te la contaron es, claro, ¿no? Ese es el punto. Así, de verdad tienen que abrirse a la historia. No hay más que villanos, más que héroes. No es cierto, son todos humanos. Hicieron cosas fantásticas, hicieron cosas deleznables. Incluso nuestro cura Hidalgo, bueno, ustedes sabían que Allende lo quiso matar 3 veces. O sea, Ignacio Allende le decía el cabrón del cura. Es que ese Allende también. Es que estos compas de veras también se llevaban bien pesado. Tú imagínate que al interior de esta conspiración, al interior de la lucha insurgente, tenías a un Allende fresa, vamos a decirlo así, que era dragón del regimiento de la reina, tú imagínate, criollísimo. Pero por otro lado tienes a un cura Hidalgo ya de 50 años que había sufrido en su propia carne el que le hayan quitado, por leyes del virreinato, le hayan quitado sus bienes, siempre estaba ayudando a los más necesitados, pero era un cura que tenía hijas y él le gustaba escuchar música, era ilustrado. Leía Molière. Y lo ponía y montaba a Molière. Entonces, pero se encuentra con este Allende que realmente iban a las conspiraciones. Josefa Ortiz de Domínguez no es una señora aburrida, estaba en sus 40, traía loco al marido, tuvieron 12 hijos. Bueno, y es verdad que recibió dinero en efectivo. Y es verdad eso de que hay videos recibiendo dinero en efectivo. ¿Sabes qué pasa? Que nos gusta que financió muchas revoluciones y anquilosar la historia, ponerles una pátina aburridísima. Pero bueno, ya cuando están estos personajes interactuando, se da cuenta Allende que la personalidad de Hidalgo le va a hacer daño al movimiento, incluso por las matanzas. Es lo que te decía, ¿es completamente héroe? No. Sí. Esas matanzas que hizo en Guadalajara de gente inocente, las va a cargar toda su vida, pero Allende se daba cuenta que estaban perdiendo el apoyo de muchos otros que les podían dar dinero, y lo trata de envenenar 3 veces al cabrón del cura. Yo creo que ahí podría estar también el secreto de por qué no nos hemos involucrado en la historia, porque no la hemos defragmentado. Es decir, como dices tú, vemos a lo mejor 2 perfiles o vemos 2 caras, siempre a lo mejor hasta manipuladas por el poder, manipuladas por los poderes fácticos que a través de la historia han querido contar lo que conviene para una narrativa que termina beneficiándolos, ¿no? Tú eres historiadora, me decías, Fer, y yo te presumía al inicio del programa, además de ser músico, además de ser periodista, además de ser editor, ¿eres historiógrafo? Historiógrafo, estudié historiografía de México en ¿Qué diferencia hay entre un historiador y un historiógrafo? Bueno, coinciden en muchas cosas, pero digamos que el estudio de la historia en sí, pues es los libros de la historia. Lees los libros de Heródoto hasta los libros de Krause. La historiografía lo que dice es, bueno, ¿y cómo fue la vida de Heródoto? ¿Cómo fue la vida de Krause? ¿Por qué Krause escribió lo que escribió? Y para no poner ejemplos... ¿Por qué escribió el historiador lo que escribió? Pongo el ejemplo de Lucas Alamán, que es el gran... Krause lo ama porque es el gran historiador como conservador de México, pero era un tipo muy inteligente, brillante, que se armó para defender los restos de Hernán Cortés cuando la gente los quiso ir a sacar y a quemarlos. Bueno, él cuando era niño le tocó ver, cuando Hidalgo llega con sus tropas, y ver desde su ventana, siendo un niño, cómo destruyen, queman, violan, matan. Y Lucas Alamán dice, este es un asesino, esto es una salvajada. Sí. Era como López Obrador viendo a las feministas pintándole bigotes a Madero, así de, ¿qué es esto? No puedo con esto, me estoy muriendo. Y bueno, había historiadores o personajes que venían con Hidalgo sintiéndose héroes y creyendo que estaban, bueno, sí, moviendo al país y transformando las cosas. La visión que tienen ellos de la gesta, pues es heroica. La visión de Lucas Alamán es completamente, esto destruyó al país y acabó con todo el esfuerzo independentista que se daba desde el legislativo, etcétera, ¿no? Claro, pero justamente este personaje, Lucas Alamán, ahí es a lo que yo voy. Hay que entender a los personajes en el proceso histórico. Porque si los sacas y los dejas así nada más, no los entiendes nada. Tú imagínate que hasta su muerte lucha por aquel México, porque además hemos sido más virreinato que México independiente.
Entonces, hay que darle crédito a Lucas Alamán, porque él lo que decía, ojo, a ver, habemos ya muchos arraigados a esta tierra, y eso es lo que querían Hidalgo y Allende. Pero bueno, con las matanzas se desvirtúa todo el movimiento, y Lucas Alamán toda la vida va a recordar lo que pasó en la Alhóndiga. Es más, ya que estaban tirados todos los cuerpos, les levantaban los trajes para ver si no tenían cola de diablos. Era una cosa, fue una matanza tan terrible que Alamán toda la vida va a ser ese proceso histórico que le toca vivir, y me encanta. Yo creo que vamos a conocer un poquito más de los personajes, o por lo menos con la parodia, porque hackeamos un chat, un grupo de WhatsApp de los Héroes Patrios. Más adelantito. Antes de eso, a ver, les quiero preguntar algo, el asunto de la identidad. ¿Qué, después de este proceso independentista, hoy se celebra el inicio, ¿no? En 1810, no la culminación, el inicio. ¿Cuál es la identidad o cuáles son las identidades que hemos venido heredando desde entonces? Exactamente, o si ustedes como estudiosos han encontrado una respuesta a cuáles han sido las identidades que nos hereda el proceso independentista, porque pues hasta la fecha seguimos identificando grupos que tienen una actitud pues más bien negativa frente a una cultura hispana, ¿no? El propio presidente de la República arranca con una petición al Reino de España de ofrecer una disculpa por las masacres en la época de la conquista, una actitud revisionista en Estados Unidos con el tema de las esculturas que han venido derribando para enaltecer una parte de la historia. Exactamente de qué identidad estamos hablando cuando revisamos a la independencia. Es que es un tema buenísimo. Ha sido realmente desde la gesta independentista, además de los temas económicos, políticos, de dominación, etcétera, ha sido siempre un proceso de lucha por una identidad, porque justo el caldo de cultivo que había previo a que Hidalgo se levantara en armas era justo el debate de qué son los mexicanos. ¿Qué somos? Estos que hallaron los peninsulares y somos salvajes a la buena de Dios. Había un gran trabajo de gente como el mismo Fray Servando Teresa de Mier, que esa postura le costó ser perseguido toda su vida, que decía, no, perdón, Quetzalcóatl era Santo Tomás, que vino aquí y nosotros ya éramos un pueblo reconocido por Dios y ya teníamos una identidad. Había una lucha porque los españoles nos la negaban durante mucho tiempo. Nosotros teníamos una función que era ser sus esclavos y a quienes sacaban todo. Entonces creo que justo las narrativas, porque desde entonces había una lucha de narrativas. ¿Qué somos los mexicanos? Había un grupo de mexicanos ilustrados que decían, nosotros tenemos una identidad, y decían los otros, no, ni más, ustedes son para servirnos y se friegan. Y entonces que entra Hidalgo y dice, no, pues si va a ser así, entonces pues tomen. Y viene la violencia, que siempre ha sido como el argumento más eficaz en la historia mexicana. Y la violencia es una constante en la historia de México, es una además. constante, pero ¿sabes qué pasa? Que si tú no estás reconciliado con eso que eres, porque tú eres esas dos partes. No somos aztecas, no somos mexicas, no somos chichimecas, ni toltecas, ni olmecas. Eso es una parte de las culturas prehispánicas que estaban antes de que llegaran los españoles. México es la mezcla de los dos, suena como hasta obvio, pero hay gente que no lo comprende así. ¿Por qué? Porque también justo la historiografía del siglo XX, de la monografía, de ponerle una pátina y decir eran malos, malísimos los españoles y todas nuestras desgracias pasaron hace 500 años, por favor, maduremos ya. Ya pasaron muchísimas generaciones. E insisto, hemos sido más tiempo virreinato que México independiente. Lo que somos, lo que creemos, la religión, la comida, el mestizaje, el sincretismo cultural, religioso, se gesta ahí. Pero una historiografía mal contada en el siglo XX, de querer echar toda esa culpas de cosas que, perdón, son temas de generaciones presentes, algo que ya pasó y no lo asumimos. A mí me parece que un individuo tiene que tener muy bien la historia integral, porque si no, no te comprendes. Y entonces me siento orgulloso de las ciudades coloniales, bueno, virreinales, no éramos colonia, éramos un reino, pero entonces, mejor me voy a sentir súper orgulloso y me voy a poner un penacho, voy a empezar. No había partituras de la música prehispánica, entonces también hay que contarnos muy bien esa historia, porque si no caemos en una embarradita y no nos entendemos bien. Ahí lo cruel es que hay eventos históricos, es decir, por ejemplo, contra las comunidades indígenas que siguen siendo iguales, sea virreinato o mirreinato. Sí. Hoy estamos en el mirreinato. En esta época seguimos viviendo abusos que se vivían en la época de Miguel Hidalgo, y eso es lo que es absolutamente imperdonable.